tú nos permites reunirnos para adorarte, para exaltarte, para darte la gloria por medio de nuestra alabanza, por medio de nuestra adoración. Queremos, Señor, darte de nuestras vidas mientras que nosotros escuchamos tu palabra, mientras que tú hablas a nosotros. Te rogamos, Señor, por aquellos quienes están en necesidad, aquellos quienes a causa de algún problema no pudieron estar aquí. Señor, nosotros nos disponemos para escuchar tu palabra y para atender a ella, que nos alumbre como lumbrera, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le voy a invitar a que abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 22, versículo 11. El título de esta enseñanza es El invitado mal vestido. El invitado mal vestido, y este es el tema número 25 de la serie Parábolas. Le quiero anunciar que esta es la penúltima enseñanza. Tenemos una enseñanza más y terminamos con esta serie. Si no la ha podido escuchar, continúela escuchando en las redes, ahí en SoundCloud, en YouTube, para estar repasando esta enseñanza que no la dejamos atrás, sino que la concluimos, pero es material que siempre podemos volver a escuchar y siempre va a tener algo que hablarnos el Señor. ¿Estamos listos? Mateo capítulo 22, versículo 11, dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí, dice, a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Vamos a revisar un poquito el contexto de esta parábola, para después introducirnos y estudiarla como lo hemos hecho normalmente. Esta última frase atrae nuestra atención, ¿verdad? Esa que está en el versículo 14, muchos son llamados y pocos escogidos. Es una frase que atrae nuestra atención. Sin embargo, a pesar de que sea una frase que atraiga nuestra atención, no podemos tomarla y elaborar una doctrina únicamente de esta frase, ¿verdad? No se puede hacer una doctrina de un versículo. Entonces vamos a estudiar la parábola completa, y al hacerlo vamos a encontrarle el sentido a esta frase que atrae nuestra atención, ¿no? Que de hecho fue la conclusión del Señor en esta parábola. La pregunta que le hicieron los principales sacerdotes y los fariseos a Jesús anteriormente era una pregunta que decía: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Refiriéndose a enseñar en el templo. Le decían los fariseos y los intérpretes de la ley: ¿con qué autoridad enseñas en el templo? Así que esta pregunta generó una serie de parábolas como respuesta, parábolas que ya vimos, y esas parábolas tenían el propósito de comprobar la autoridad que Jesús tenía para enseñar en el templo. Y esa autoridad que Jesús tenía para enseñar en el templo, ya la vimos, era simplemente que Él hacía la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que predicase el arrepentimiento, para que por medio de Él, de Jesús, ellos fueran salvos. Pero además, en estas parábolas que ya vimos, Jesús estaba culpando a los fariseos, a los intérpretes de la ley y al pueblo de Israel en general por rechazarlo. Jesús mismo estaba profetizando su muerte, y también estaba hablando acerca de la inclusión de los gentiles al llamado. Estaba profetizando también la persecución de la iglesia judeo-gentil, y también nos va a dejar un llamado para nosotros, para que lo podamos reflexionar. Y esto es lo que vamos a ver. Aquí te di ya como un bosquejo de lo que va a tratar esta parábola, para poder llegar a esa frase: muchos son llamados, pocos escogidos, ¿no? Jesús usaba una ilustración dentro de esta parábola. Era la ilustración de un banquete de boda, pero no cualquier boda, sino la boda del hijo de un rey. ¿Alguna vez tú has estado en una boda de alguien importante o de alguien de mucho dinero? Piensa un momento, ¿cuál es la boda más, como dicen, pipiris nice en la que has estado? La más sí, de alta categoría que tú has estado. Bueno, no nos alcanza nuestra mente quizás a comparar a qué se trataba o a qué se refería Jesús en la boda de un hijo de un rey. Es decir, personalmente quizás no lo hemos estado, pero sí lo hemos visto por televisión, ¿no? Bodas así impresionantes, increíbles. Y esta, como dije, era la boda del hijo de un rey. Primeramente, los hijos o los reyes, quienes tenían un hijo quien se iba a casar, enviaban una invitación por adelantado, y eso lo vemos en el versículo 3
Dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Tanto Juan el Bautista como los discípulos habían llamado a la nación de Israel al arrepentimiento y a la fe en el Mesías. A esto es a lo que Jesús estaba refiriendo dentro de la parábola. Pues Jesús no estaba hablando de ropas, no estaba hablando de vestidos, de ornamentos. Estaba Jesús hablando de una verdad profunda, recordemos esto. Entonces dije que como tanto Juan el Bautista como los discípulos habían llamado a la nación de Israel al arrepentimiento y a la fe en el Mesías. Una superboda organizada por un rey era imperdible, ¿verdad? No te podías perder una boda como esa. Te imaginas la comida que había, el banquete que había, los invitados que había. Era una boda imperdible. Es decir, no te ibas a quedar en casa y ibas a decir, no, pues mejor me quedo aquí en la casa sentado nada más, ¿no? Era una boda imperdible. Y asimismo, muchos fueron invitados a este banquete, a esta fiesta de la salvación. Y estamos hablando de la nación de Israel. Cuando habla de muchos, es una manera de decir todos, porque no podemos decir que solo algunos de los israelitas, de los judíos, fueron invitados y fueron llamados al arrepentimiento. La voluntad del Padre es que todos procedan al arrepentimiento. Así que por medio de Juan el Bautista y por medio de Jesús, fueron llamados ellos, toda la nación de Israel, a este banquete de la boda, este banquete de la salvación. Pero como dice la segunda parte del versículo 3, mas estos, refiriéndose a los judíos, no quisieron venir. La prueba incuestionable de este rechazo, mis hermanos, fue la crucifixión de Cristo, ¿sí? O sea, no hay cuestión, no hay duda de que los judíos rechazaron al Mesías y a su mensaje. La prueba está en que lo crucificaron, ¿verdad? Lo mataron. Acompáñame a Hechos capítulo 2, versículo 22. Y yo particularmente ya me pica por llegar a esta serie que vamos a ver en el 2019 del libro de los Hechos. Así que ya le voy dando algunas adelantadas, ¿no? Hechos 2:22, ¿lo tiene? Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Solo hubo pocos quienes creyeron y fueron escogidos. ¿Estamos de acuerdo en eso? La prueba está ahí, la prueba está en la Escritura. Todos fueron llamados, solamente unos pocos creyeron, pero la mayoría no creyó y crucificó a Jesús. Ahora, continuando en Mateo 22, en nuestra parábola, el versículo 4, dice, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Versículo 5, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Aquí vemos, hermanos, esta segunda llamada que se hacía dentro de la invitación a la boda. La primera era algo así como que save the date, ¿no? O sea, guarda la fecha, aparta la fecha. Pero esta que sigue ya era una más en serio. Y en esta vemos, según la parábola, que unos se fueron a su labranza, uno se fue a su labranza, otros se fueron a sus negocios. Y en Hechos, otra vez, capítulo 2, versículo 38, que acabamos de leer, vamos a ver ahora el versículo 38 al 40, el apóstol Pedro, quien estaba dando este tremendo mensaje, les estaba hablando a los judíos. Recordemos, estamos leyendo el libro de Hechos, estaba reunido toda aquella fiesta de Pentecostés y eran únicamente judíos de diferentes partes del mundo, que vivían en diferentes partes del mundo, pero de origen israelita. Así que ahí estaba el evangelio siendo proclamado a los judíos de todas partes del mundo. Se les estaba haciendo un llamado al arrepentimiento. Esto era como la segunda llamada. Ya Cristo había venido, había muerto, ahora había resucitado. Ahora vemos aquí en Hechos 2:38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque, ¿qué dice? Para vosotros es la promesa, o sea, refiriéndose a los judíos, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, es decir, aún aquellos judíos quienes no estaban presentes,
también se les estaba extendiendo a esta invitación, hablando de que era para todos los judíos. Dice, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Los judíos, hermanos, rechazaron con indiferencia este mensaje. En aquel día muchos se convirtieron, pero no todos, ¿estamos de acuerdo? Unos decían al oírles hablar en lenguas, estos están ebrios, están borrachos, y no hay registro alguno de que ese día se hayan convertido todos los que estaban allí. A pesar de que todos oyeron el mensaje y el mensaje era para todos, no todos se convirtieron. Es ilógico decir que todos los judíos se convirtieron en el nacimiento de la iglesia. Estos, quienes despreciaron el llamado a la salvación, representan en la parábola a quienes prefieren las labranzas y prefieren los negocios. Y lo vemos hoy en día en los israelitas. Ahora, hay todavía otro grupo dentro de esta segunda invitación que no solo despreció el llamado, sino que fue agresivo con los mensajeros. Es decir, no solamente dijeron, no, pues yo estoy ocupado, a mí no me interesa, esos están borrachos, sino que ese grupo se volvió hostil, se volvió agresivo con los mensajeros. Dice el versículo 6, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. La mayoría de los apóstoles, mis hermanos, si revisas la historia, si revisas todos los registros que hay, aún en la misma escritura, vas a encontrarte con que murieron como mártires, la mayoría de los apóstoles, siendo el primero de ellos Esteban. De hecho, con el consentimiento de Saulo, el apóstol Pablo, quien después cambió de nombre, ¿verdad? Pero Saulo en aquel tiempo, Pablo antes de convertirse, consintió para que este hombre de Dios, este joven temeroso de Dios, Esteban, muriera como mártir. Y asimismo, la mayoría de los apóstoles murieron en manos de judíos, quienes pues no solamente no creyeron en el mensaje, sino que se volvieron hostiles contra ellos, ¿verdad? Versículo 7, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Es decir, Dios no se queda de brazos cruzados cuando sus mensajeros padecen y sufren. Es decir, a veces inmediatamente no llega el juicio de Dios contra aquellos quienes se oponen al mensaje, contra aquellos quienes persiguen a los ministros, contra aquellos quienes persiguen a los predicadores del evangelio, pero tarde o temprano Dios hace un juicio, porque Dios es justo. En esta parábola Jesús estaba profetizando nada más y nada menos que la destrucción de Jerusalén y gran parte de sus habitantes en el año 70 después de Cristo. Tito y sus legiones romanas fueron los instrumentos que Dios usó para traer juicio ante el rechazo a su Hijo y a sus mensajeros. Jesús mismo dijo, ven, que los discípulos le dijeron, mira el templo. Y Jesús les dijo, eso se cae y en 3 días lo levanto. Jesús estaba ya profetizando que más adelante, 70 años para ser exactos después, ese templo se iba a derrumbar, Jerusalén iba a ser quemado y muchos iban a morir, incluyendo, por supuesto, o principalmente aquellos quienes habían crucificado a Jesús, aquellos quienes habían perseguido a los mártires, a los apóstoles, a los discípulos. En Mateo 24:2 está esto que acabo de decir, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, mira el templo, y Jesús les dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Continuando en Mateo 22, si me acompaña, hasta aquí hemos visto ya cómo hubo una primera invitación por medio de Juan el Bautista, por medio de Jesús, la cual no fue atendida. Vemos este segundo llamado en el cual pues algunos se fueron a sus negocios, a su labranza, otros fueron hostiles con los mensajeros. Pero continuando en esta parábola, vamos a ver ahora la inclusión de los gentiles, es decir, cómo ahora los gentiles, es decir, tú y yo, los que no somos judíos, fuimos incluidos en este plan de salvación. Versículo 8 dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Por supuesto. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. A Dios, mis hermanos, no se le sale nada de control. ¿Te has puesto a pensar en eso? A Dios no se le sale nada de control. Es decir, no hay nada que el hombre pueda hacer que diga, que Dios pueda decir, ups, esta no la veía venir, ahora voy a tener que hacer
un cambio. Es como cuando tú venías para acá y dices, ups, está cerrada esta carretera, no lo tenía previsto, entonces voy a tomar una ruta alterna. A nosotros se nos salen cosas de control, pero ¿qué crees? A Dios no se le sale nada de control. Dios lo que se propone hacer, eso hace. Así que, y somos nosotros quienes con nuestra desobediencia, con nuestra mala cabeza, con nuestra falta de atender a la palabra de Dios, nos complicamos a nosotros mismos el asunto, pero Dios de todas maneras cumple lo que se propuso hacer. Y esto leía yo y meditaba en esta mañana, cómo Moisés no entró en la tierra prometida. O sea, Dios llevaba a su pueblo a un lugar y lo cumplió, pero no dependió Dios de Moisés. O sea, Moisés en cierto momento de su vida hizo lo que Dios no le dijo que hiciera y le dijo Dios, pues no vas a entrar. Es decir, Dios no dijo, ups, ya Moisés falló, ahora ni modo, hay que buscar un plan B. No había plan B. Dios llegó y se propuso y tenía Dios preparado a un Josué. Y podemos ver que Dios de todas maneras llevó a su pueblo a donde lo debía de llevar. Pero obviamente, regresando al tema, la persecución no tenía el objetivo de destruir a sus discípulos. Es decir, Tito y su ejército en el año 70 después de Cristo, que destruyeron Jerusalén, el propósito de Dios no era destruir a sus discípulos, aunque había discípulos allí. Es decir, el juicio de Dios vino, acabó con quienes se lo merecían, y había discípulos ahí también. Pero el objetivo de Dios no era destruir a sus discípulos, sino era cumplir su obra. Vamos a Hechos 13:45. Hechos 13:45 para continuar afirmando esto que tenemos. Dice Hechos 13:45, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ahora ya es Pablo hablando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿Hablando a quién? A los judíos. O sea, primero era el tema, el mensaje para los judíos. Dice, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y aquí es donde cobra un giro. Era algo que revolucionaba, algo que los mismos discípulos cuando estaban con Jesús no alcanzaban a ver. Y Jesús lo tenía por supuesto en su plan, y ellos no lo alcanzaban a ver. Lo vamos a ver en el libro de los Hechos, cómo ellos estaban sorprendidos y decían, ¿cómo a poco los gentiles también? Pues ¿qué crees? Sí. Hechos 28:28 dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. ¿No le das gloria a Dios por eso? Porque cuando este mensaje aún mesiánico era únicamente o aparentemente era únicamente para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, nosotros quedábamos fuera del plan de Dios, quedábamos fuera excluidos, o sea, no estábamos invitados a este banquete de la salvación, no estábamos aparentemente en el plan de Dios, aunque en su soberanía y en su presencia lo estaba, por supuesto. Pero el rechazo de los judíos, aquellos quienes se fueron a sus labranzas, aquellos quienes no escucharon, aquellos quienes se fueron a sus negocios, aquellos quienes persiguieron a los discípulos, provocó y produjo esta expansión del evangelio, esta inclusión de ti, de mí, en este banquete, en esta fiesta de las bodas. Jesús sabía que tenía otras ovejas que no eran del redil de los judíos, y esos somos nosotros, los no judíos, los gentiles. Somos nosotros, en la parábola, quienes representamos a los del camino, a los que estaban ahí. O sea, tú has visto que va una caravana para una boda o la limusina para una boda, y de todas maneras ves homeless ahí en la calle pidiendo dinero, ¿verdad? Eso ni por aquí les pasa la idea de atender a esa boda, a ese banquete, a esa fiesta. Bueno, esos éramos tú y yo, los del camino. Éramos, decía en la parábola, los buenos y malos, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? Bueno, hay unos que son buenos moralmente, gentiles, buenos moralmente, pero ya hay otros también que son malos moralmente, buenos y malos, es decir, en cuanto a la visión del mundo, a la visión moral, buenos y malos, a los escandalosamente malos, a todos se les ha extendido este llamado, no solo a los judíos. Pero tampoco hay que ser muy iluminados, hermanos, para darnos cuenta de que aunque la invitación es para todos, ¿está de acuerdo? Judíos, todos, gentiles, todos. La invitación es para todos, no todos atienden.
No todos atienden a esta invitación, porque hay algo aún más peligroso. Estando ya, ahora me voy a dirigir a los gentiles. Hay algo aún más peligroso, y es aquellos quienes atienden al llamado, pero sin el vestido adecuado. Esto es, los hipócritas. La palabra hipócrita representa a uno quien se pone máscaras, quien representa a un personaje ficticio que no tiene nada que ver con su verdadera personalidad. Es decir, piensa en un actor, ¿no? Un actor quien tú lo ves fuerte y bigotón y todo esto, lo ves en las películas matando, pero después te lo encuentras en San Antonio. Hay muchos, en Riverwalk, ahí te encuentras un montón de actores, no sé por qué es su destino favorito, pero después te encuentras a ese hombre así altote, bigotón y bien machote, y te lo encuentras ahí medio afeminado, porque ya en su vida real no tiene nada que ver con el personaje que él está actuando. Bueno, eso es un hipócrita, es alguien quien representa un personaje ficticio que no tiene nada que ver con su verdadera personalidad. Era costumbre, es necesario que explique esto, porque a lo mejor tú dices, bueno, pues no estaba vestido para la boda, a lo mejor no le alcanzó la lana, el dinero para comprar su vestido de bodas. No. En la costumbre oriental, los reyes, quienes iban a dar un banquete, quienes iban a tener una boda, sobre todo si se iba a casar su hijo, les proveían el vestuario a los invitados. ¿Qué tal eso? Esas bodas me encantan más, ¿no? Es decir, a menudo se hacen bodas a lo mejor en otras ciudades, en otros países, y bueno, pues te mandan la invitación, pero allá nos vemos en República Dominicana, ¿no? O allá nos vemos en Cancún, allá va a ser, ¿cómo le vas a hacer? No sé. Y bueno, pues ahí más o menos te endeudas, a ver cómo le haces, pero llegas a la boda si realmente quieres ir, aunque no tengas los recursos. Bueno, en la costumbre oriental no era así. En la costumbre oriental se invitaba y en la invitación iba el outfit, iba el vestido que te ibas a poner. ¿Qué tal? Está padrísimo, ¿no? Tal y como Dios, hermanos. Dios es rico en misericordia, porque solamente alguien sumamente rico va a hacer una boda, un banquete tan grande con tantos invitados y cada uno con su vestido, cada uno con solamente alguien sumamente rico, extremadamente rico. Bueno, Dios es rico en misericordia, Dios es rico en gracia y Él es dueño de toda la riqueza de la gracia. Él mismo, el mismo Dios, ha provisto el vestido para nosotros. Acompáñame a Gálatas capítulo 3, versículo 27. Ahora estamos entrando ya en el tema de la parábola. Gálatas 3, 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué? Revestidos. Dios nos dio ya ese vestido llamado Cristo. Y está disponible para todos, para todos. Ahora, el problema es que muchos, estoy hablando en los gentiles ya, quieren confeccionar sus propios delantales, así como Adán y Eva, y pretender que van a poder pasar como escogidos. ¿Te das cuenta lo desesperante que es esto? Es decir, el rey les da el vestido, o sea, te hace la invitación. Eras un homeless del camino. Te invita, te da el vestido y tú dejas el vestido a un lado y te confeccionas tu propio vestido y tu propia ropa. Así como Adán y Eva, confeccionando sus propios delantales, pensando que podían esconderse o que podían engañar a Dios. Eso es lo triste y eso es lo fuerte de la hipocresía delante de Dios, porque a Dios no lo podemos engañar. Versículo 11: y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Por supuesto, el rey había pagado los vestidos, sabía cómo se veían los vestidos, y cuando entró, vio, ¿te imaginas? El rey entrando, mira qué bonita mi boda. Oh, ¿y este qué es ahí? No, este no trae vestido de boda. ¿Qué pasó con esto? Y así como en todas las fiestas y los eventos especiales, hay siempre algo que, no sé, si eres de otro país, a lo mejor voy a tener que buscar otra palabra, pero en México le decimos los colados. ¿Sí se entiende? O sea, alguien que no estaba invitado, pero ahí llega, ¿no? Es el primo del primo del primo del amigo y llega y ahí está en la fiesta comiendo. Oye, ¿y tú quién eres? ¿Tú qué eres del novio? No, pues no sé, ni lo conozco, ¿no? Pero está re bueno el pozole, ¿no? Así ocurre normalmente en los países de Latinoamérica. Un colado. Son personas, por cierto, hay ocasiones en las que son personas no deseadas ni siquiera, que van buscando sus propios intereses, en este caso la comida o el entretenimiento, pero resulta que ni siquiera para el rey ni para el novio eran personas gratas, por supuesto. Algunos colados saben perfeccionar muy bien sus propios vestidos, actúan como invitados
y fingen también que parecen súper allegados a la familia, pero esos son colados. Dios constantemente hace redadas de hipócritas. ¿Sí se entienden? Las redadas que Dios hace de hipócritas. Versículo 12, la primera parte, dice, y le dijo, después de que vio a todos los invitados y vio a un colado, le dijo, amigo, todavía le dijo amigo, ¿no? ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y esa palabra amigo, Jesús también se la dijo a Judas. Amigo, con un beso entregas al maestro. Dice, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Porque Dios es Dios, hermanos, quien se encarga de confrontar de muchas formas a aquellos quienes fingen ser de la familia de Dios. Aquellos quienes tendrían todo o tienen todo a su disposición para ser legítimamente invitados y escogidos de la boda, pero por su propia necedad e hipocresía quieren ser más listos que Dios. Podrán engañar a algunos invitados, pero al rey no lo engañan, porque él conoce los vestidos que mandó a cada uno. Tiene sus spots donde puede ver si es pirata o no es pirata el vestido que traen, desde lejos. No sé, si hay ciertos productos que son piratas y son tan bien hechos que pasan, ¿no? Yo en lo personal conozco mucho de guitarras, soy guitarrista, y yo desde lejos, de aquí allá donde está Gerardo, puedo distinguir si una guitarra es copia o no es copia, porque las conozco bien. Bueno, Dios conoce mejor todavía, incomparablemente, el vestido que le envió a sus invitados, que es su Hijo Jesucristo, la sangre de su Hijo. Inmediatamente Dios se da cuenta, quien hace a un lado la sangre de Cristo, quien hace a un lado el sacrificio de Jesús y se confecciona su propio vestido, su propia justicia. Dios se encarga de confrontar, como dije, a esos quienes fingen ser de la familia. Versículo 12, ahí mismo, la segunda parte, dice, mas él enmudeció. ¿Por qué? Porque no hay excusas, hermanos. ¿Alguna vez has sido confrontado de tal forma que te quedas sin palabras? Así como que te trabas y tartamudeas y no tienes nada que decir. Tu mente empieza a trabajar para buscar alguna excusa, pero no hay excusas. Y te quedas como, no hay excusas. Cuando no había esperanzas de ser invitados a las bodas, nosotros fuimos llamados. Nos fue dado el vestido gratis. Solo hay que creer. Te dan el vestido y tú solo tienes que creer y recibir el vestido. Ponértelo y disfrutar del banquete. No serán admitidos los que tengan solo la apariencia. No serán admitidos en la fiesta. Romanos capítulo 3, versículo 19. Romanos 3, 19. No hay excusas, hermanos. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. No le podemos decir requisito, pero hay solamente algo que nos lleva a la vida eterna, y es la fe, el arrepentimiento. Es de la única forma. Ya Dios lo hizo todo, ya todo está hecho. Pero si nosotros no creemos y consideramos más importantes otras cosas y después queremos presentarnos ante Dios con nuestra apariencia, con nuestra hipocresía de decir sí, yo fui a un seminario teológico, yo he hecho esto otro, yo he hecho aquí, plantado iglesias. Eso no impresiona a Dios. Dios rechaza eso. No serán admitidos los que solamente tengan una apariencia sin Cristo. Versículo 13, continuamos ahí en Mateo 22, en la parábola, para ver la conclusión de la parábola. Dice, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, Jesús habló abiertamente del infierno. Jesús habló ampliamente del infierno. Y vemos hoy en día que muchos predicadores tienen miedo a hablar acerca del infierno. Es decir, hay que tenerle miedo al infierno, ¿verdad? Aquellos quienes no han creído. Pero no hay que tener miedo de predicar el infierno, porque es algo real, no es algo ficticio. Y esta es una clara alusión al infierno. Voy a leer una porción de un autor del siglo XVI
que me parece que encaja perfectamente con el tema. Escuche con atención. Dice, los hipócritas siempre han sido y siempre serán parte de la muchedumbre que entra a la iglesia y se mezcla con los hijos de Dios. Su lenguaje es puro, su servicio admirable, pero su corazón está revestido de engaño. Peor aún, se engañan a sí mismos. El mundo puede llamarlos cristianos equivocadamente y decirle pastor, apóstol, profeta, pero Cristo sabe que son demonios. Está fuerte eso, ¿no? Bueno, ahí te va el versículo bíblico que lo respalda. ¿Qué dijo el Señor de Judas, el hipócrita supremo? ¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es demonio? De todos los demonios, dice este autor del siglo XVI, de todos los demonios, ninguno es tan malo como el que profesa ser cristiano, el demonio que predica y ora. Dios ha mostrado repetidamente su desagrado. ¿Qué tal? Y me lo traje así textualmente para atribuírselo a él y no a mí, ¿verdad? Continúa diciendo, Dios ha mostrado repetidamente su desagrado severo cuando su pueblo ha prostituido lo sagrado para fines mundanos. De todos los hombres, Dios disciplina antes a aquel que disfraza los asuntos mundanos y malos con pretensiones santas. El Señor ha hecho una solemne promesa. Pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento y lo cortaré de en medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Jehová. Eso dice Ezequiel 14:8. Dios, hermanos, no está jugando. Dios no es como que, qué bonita la fiestita, todos se divierten. No, es una fiesta de un rey, del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Dios santo, 3 veces santo. Dios no va a admitir hipócritas que tengan, dice este autor, de demonios que predican y oran y que se disfrazan de apariencia, de piedad. De aquellos hombres quienes disfrazan los asuntos mundanos y malos con pretensiones santas. Es decir, mi objetivo es promoverme, mi objetivo es que me vean, mi objetivo es mostrarme. Entonces voy a disfrazar mi objetivo de piedad y voy a regalarte una sonrisa y voy a abrazar a todo mundo y a mostrarme como que soy, qué santo soy, escondiendo tus pretensiones malvadas y mundanas. Dios disciplinará primero a esos hombres, y leo de nuevo Ezequiel 14:8, pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento y lo cortaré de en medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué es lo que dice en la parábola? ¿Cómo fue tratado este hombre quien se quiso pasar de listo, quien quiso confeccionar su propio traje hipócrita, haciendo a un lado el vestido provisto por el rey? Dice, atadle de pies y manos. Así es como merece ser tratado aquel quien, sabiendo que la única forma de ser parte del reino de Dios es por medio de la fe en Cristo, y prefiere no arrepentirse, prefiere seguir aparentando una vida de piedad, merece ser tratado como criminal. Pero también Jesús advirtió en Mateo capítulo 7 versículo 22, acompáñame ahí por favor, Mateo 7:22. Jesús lo advirtió. Es decir, no es que Jesús los endureció, no es que Dios los hizo hipócritas, ellos decidieron serlo. Y Jesús lo advirtió, que habría muchos quienes tendrían la osadía de disfrazarse de invitados legítimos e incluso hasta harían señales. Dice Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé que nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús lo advirtió, que aún en medio, lo impresionante de todo esto es que aún en medio de ese grupo que parecía estar excluido, que Dios incluyó por su gracia, por su misericordia, les dio el mismo vestido que les dio a los invitados legítimos, a los primeros, y dice, no, yo quiero hacer mi propio vestido. ¿Y cómo los engaño a todos? Éjele, miren, los engañé. y actuar con eso. Bueno, Dios les dirá algún día, nunca los conocí. Traías tu vestido, ahí que sí, como que parecía, algunos los engañabas, algunos por un tiempo, otros por más tiempo, pero nunca te conocí.
Todo esto lo hiciste para tu propia gloria. ¿Lo disfrutaste? Qué bueno, porque aquí no entras. El destino final de aquellos quienes, teniendo el vestido a su disposición, prefieren pasarse de listos, es las tinieblas de afuera, según el versículo, según la parábola. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. Apocalipsis 21, 23. Vamos a ver, para entender un poco más acerca del infierno, porque normalmente tenemos el concepto de muerte como, ok, se murió y se acabó, se aniquiló, dejó de existir. ¿Sabías que para Dios, el Dios eterno, no existe ese dejar de existir? O sea, para Dios, el Dios eterno, hay eternidad. Eternidad con Él o eternidad sin Él. Pero el lloro y el crujir de dientes nunca termina en el infierno. Usamos ese término, se va a podrir en el infierno. ¿Lo has oído? Se va a podrir en el infierno. Pero no, nadie se va a podrir. O sea, algo que se pudre ya se le llena de gusanos, de moscas, se acaba, se desintegra, desaparece. Bueno, no hay tal cosa como se va a pudrir en el infierno. O sea, va a estar eternamente pudriéndose. Eso es el concepto del infierno. Vamos a ver cómo, para entenderlo mejor, cómo Dios describe en su palabra el cielo. Apocalipsis 21, dije, versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina. Subraya esa palabra, ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Hay algo en la naturaleza humana que tiende a rechazar la oscuridad, que tiende a temer a la oscuridad. Por eso los niños quienes tienen esa naturaleza, ¿verdad?, caída todavía, y la manifiestan de diferentes formas, le tienen miedo a la oscuridad. Algunos adultos también, ¿verdad? La conciencia, no sé, pero hay ese como rechazo a la oscuridad. Tendemos a buscar la luz siempre antes que las tinieblas, porque está en nuestra naturaleza, en la naturaleza que está a imagen de Dios. ¿Y por qué? Porque el ser humano tiene esa esperanza por naturaleza de Dios, porque proviene de Dios, es creación de Dios. Y vemos aquí en el cielo, en esta ciudad, que no necesita ni sol ni luna, no necesita estrellas, no necesita nada, porque nada más y nada menos que la gloria de Dios llena e ilumina todo el lugar, y el Cordero es su lumbrera. Las puertas nunca se cierran. ¿Por qué? Porque allí no habrá noche. O sea, las puertas de las ciudades en las noches se cerraban y eran guardadas por centinelas para que intrusos no se metieran ladrones, no se metieran a conquistar conquistadores de otras naciones. Se cerraban las puertas y nadie entraba, nadie salía. Bueno, en esta ciudad no va a haber necesidad de eso, porque nadie se va a poder meter así de colado, ¿verdad? Nadie va a poderse meter sin que, como dice la tradición, Pedro lo deje entrar, ¿no? No va a haber tal cosa como eso, no va a haber noche. Todo el día, todo el tiempo va a estar la luz de Dios, la luz del Cordero. Pero ahora vamos al versículo 5 de Apocalipsis 22 y vamos a ver también otro pasaje. Apocalipsis 22, 5 dice: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. El infierno, hermanos, implica ausencia de luz, de la luz de la gloria de Dios, que es Cristo. O sea, en el infierno no está Dios. Es la ausencia eterna de Dios y de la esperanza de acercarse a Dios. Es donde impera la oscuridad, es donde impera el dolor eterno. Dice un comentarista bíblico que el llanto expresa gran dolor, pesar y angustia. Es como lo describe. La próxima semana vamos a ver la parábola del rico y Lázaro. Y el rico, quien estaba en el infierno, decía que esta llama me consume. O sea, era una llama, eran llamas de fuego que consumen eternamente. O sea, que consumen pero que no consumen, que atormentan. Y el llanto que representa, dice ahí, es el lloro. Ese llanto habla de dolor, de un gran dolor. Habla de un gran pesar, de una gran angustia eterna. Y después dice el crujir de dientes, y este comentarista bíblico dice que el crujir de dientes representa la rabia y la desesperación. Por eso no
No está en el plan de Dios que nosotros, los creyentes, estemos amargados, estemos enojados, estemos airados constantemente. Esa será la expresión y la situación de aquellos quienes estén eternamente en el infierno. Van a estar eternamente llenos de rabia, llenos de enojo, llenos de desesperación. ¿Rabia contra quién? Rabia contra aquellos quienes los engañaron, contra aquellos quienes no les predicaron, contra aquellos quienes les presentaron un evangelio falso. Va a ser un eterno tormento, una eterna rabia, incluso contra Satanás y contra aquellos quienes los atormentarán, contra los demonios. Y una desesperación eterna. ¿Te imaginas? ¿Alguna vez has sentido esa desesperación, ese sentimiento de desesperación en el cual dices, ¿qué está pasando? No sé, te llaman por teléfono, te dan una noticia y estás en incertidumbre, desesperado, es horrible. Bueno, eso multiplicado por la eternidad, eternamente. Valga la redundancia. Y está claro que todo esto, atarle de pies y manos, echarlo a donde está el lloro y el crujir de dientes, es algo que le corresponde al Señor. Es algo que nosotros debemos de tener en cuenta, número uno, para nosotros mismos, la advertencia para nosotros mismos, pero también para aquellos a quienes nosotros les podemos predicar y no les predicamos. Y decidimos no predicarles porque decimos, uy, qué pena, ¿qué va a pensar? Es que, ¿qué le voy a decir? Mejor le doy una grabación, mejor, no. Dios nos dio a nosotros el evangelio para poderlo rescatar de ese destino eterno. Este mismo autor en este libro, en este mismo libro al principio, dice algo que me dejó impactado para siempre. Dice, ¿te imaginas, hablando del evangelismo, dice, ¿te imaginas a tus familiares cercanos a quienes tú les pudieras predicar? Si no les predicas y si no se convierten y tú eres salvo, en el día del juicio tú también los vas a juzgar a tus propios familiares. Dices tú, wow, eso está fuerte, ¿no? Porque es lo que dice la palabra. Entonces, imagínate, esas ya son palabras mayores, ¿no? Pero el llamado es a que nosotros podamos ver a esa persona, a ese familiar, a ese ser querido, a ese compañero, sufriendo y padeciendo de esta forma, y teniendo nosotros el vestido que Dios nos ha dado para hablarles de ese arrepentimiento y de ese perdón, y de esa invitación. Para concluir, porque inicié hablando acerca de la última frase de la parábola, la cual decía, muchos son llamados y pocos escogidos. Ahora esta frase cobra mucho más sentido. Dios, hermanos, ha estado llamando al pueblo de Israel, primeramente, a todo el pueblo de Israel. Lo ha estado llamando al gozo de la vida eterna por medio de la fe en Cristo, pero pocos han respondido al llamado. Después, nosotros los gentiles, todos hemos sido llamados también. Pero de todos quienes hemos respondido, todavía, o sea, hay muchos que no creen, pero todavía hay otros quienes dicen que creen, pero que nada más aparentan hipócritamente ser escogidos, pero no lo son. Y eso confirma que son pocos los que responden. Acompáñame para terminar a Mateo capítulo 7, versículo 13. Es una realidad, hermanos. Es una realidad. Mateo 7:13, un versículo conocido por nosotros, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. O sea, el camino que lleva a la perdición es ancho. Hay muchas maneras de perderte. Hay una infinidad de colores, de sabores para perderte. Y uno de ellos es aparentando piedad, aparentando un cristianismo nomás de pura fachada. Esa también es una manera de perderte. Por cierto, una manera bastante inútil, ¿no? Bastante tonta, ¿no? Porque si lo tuyo es el mundo, pues llégale al mundo. O sea, piérdete bien perdido, ¿no? Qué frustración aquellos quienes aparentan piedad, incluso hasta predican, hasta la sana doctrina y quién sabe qué, pero por dentro realmente no son hijos de Dios. Y lo saben que no lo son. Porque ancha es la puerta y espacioso que lleva a la perdición. ¿Y qué dice? Y muchos son los que entran por ella. Muchos. Para la perdición hace falta evangelizar,
solitos. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este camino, hermanos, Jesús dice que es angosto. ¿Por qué? Porque para perderte, como dije, hay muchos caminos. Está el ateísmo, está las religiones falsas, está simplemente una apariencia de no, sí, yo ahí le hago más o menos. O sea, hay muchos caminos que te llevan a la perdición, pero solamente un camino a la vida eterna, y es Jesús. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Es angosto el camino, es Jesús el camino, el único camino, la sangre de Jesús, el que nos lleva a la vida eterna. Para concluir, yo quiero hacer simplemente un llamado, y es un llamado urgente, hermanos, en este día lluvioso. Es un llamado urgente al cual nosotros debemos de atender, y es el llamado a examinarnos a nosotros mismos. Yo leía algo también y decía, estaba leyendo una predicación escrita, y el predicador decía, muchos de los que están aquí van a estar en el infierno. Jonathan Edwards decía eso. ¿Te imaginas? O sea, el predicador parado, un auditorio lleno, una iglesia llena, y eso es real. O sea, porque dentro de un auditorio, pues varios no van a creer, o sea, no creen, están ahí pero no creen. Están ahí y dicen, no, pues sí o no, o sea, después los ves años más tarde ya en el mundo otra vez, y peor de como estaban antes. Y ese predicador, Jonathan Edwards, decía, pues algunos de los que están aquí van a estar en el infierno. Y eso está fuerte, pero no es el deseo del predicador, aunque es la realidad. Por eso el predicador, por eso los pastores predicamos fervientemente esto, con pasión esto. El infierno es real. No importa cómo te vistas, no importa cómo te presentes, no importa qué tantas cosas hagas. Si no has creído, si no has confiado en el sacrificio de Jesús para vida eterna, vas al infierno. 2 Corintios 13:5. Y este era el llamado que hacía el apóstol Pablo a los corintios. Era un llamado a hacernos un examen de fe. Dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No hay tiempo para andar viendo los vestidos de otros, De eso el rey se encarga. Porque examinar nuestro propio vestido nos mantendría muy ocupados, y nos mantiene muy ocupados. Cada día presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, examíname. Como decía David, examíname, oh Dios, y ve si en mí hay camino de maldad. O sea, no quiero ofenderte ni siquiera con pecados involuntarios, Señor. Si hay algo que no te agrada en mi vida, que yo no me he dado cuenta, revélamelo en tu palabra. El problema es que cuando nos es revelado por medio de un hermano, por medio de una enseñanza, y decimos, ay, pues sí, lo dice por mí. Pues sí, lo dice por ti, hijo. O sea, ¿por qué? Porque si nuestro objetivo, si nuestra meta es estar aprobados delante de Dios, es ser agradables a Dios, entonces vale la pena que podamos ver cualquier detallito, que podamos rectificar, que podamos, pues incluso si no eres salvo, pues arrepentirte. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿De qué manera nos podemos probar a nosotros mismos, hermanos? Con la palabra. ¿Qué tanto de lo que veo en la palabra realmente practico? No qué tanto me sé, no qué tanto puedo disertar al respecto, no qué tanto lo he oído, porque hay esa tendencia, ay sí, la parábola, ya me la sé, eso ya me lo sé, eso ya me lo sé, a mí denme bisteces espirituales. Todavía batallas para congregarte y quieres que te hablemos de temas teológicos así, o sea, todavía batallas si te sabes de memoria, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, te lo sabes, pero no te congregas. Y quieres hablar de temas grandes, temas teológicos. Qué bueno, felicidades. ¿Por qué no empezamos por ese de congregarte constantemente? Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y de aquí pudiéramos, obviamente, desarrollar otra enseñanza. Pero ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿De qué manera podemos, dices tú, ok, sí, ya entendí, no puedes ir vestido con vestido de obras, vestido chafa, vestido de apariencia, hipócrita, hay que estar vestidos de Cristo, el sacrificio de Jesús. ¿Cómo sé si realmente soy hijo de Dios o no lo soy? El Espíritu da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. No hay ninguna duda. Aquel quien es hijo de Dios no tiene ninguna duda. Dice, yo soy hijo de Dios.
Después va la palabra, y Dios al que ama, disciplina. Nos disciplina con su palabra y nos dice, estás mal en esto. Y si cerramos nuestro oído y decimos, ay, sí, no tanto, después Dios nos habla de otras maneras más fuertes y nos disciplina, porque Dios al que ama, disciplina. La disciplina no es gozo, como dice la palabra. No es alegría, ay, sí, me van a disciplinar, ¿verdad? Del niño, ay, sí, papá, disciplíname otra vez, dame otro, ¿verdad? No es causa de gozo, no es causa de alegría. Produce dolor, produce tristeza, pero después viene el consuelo de Dios. Y dices, hijo, ya te di, ya aprendiste. Te vas a acordar cuando vuelvas a estar en esa encrucijada. Te vas por donde tú te quieres ir, haces las cosas como tú las quieres hacer, o las haces como yo las digo en mi palabra. Nomás acuérdate de la disciplina. Y dices, no, nos vamos por donde tú digas, Señor. Aunque no lo entienda, aunque no me guste, aunque me cause conflictos y problemas en esta tierra, sé que tu camino es seguro, sé que tus pensamientos son más altos que los míos. Y dice que Jesucristo está en vosotros. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Jesucristo vive en mí, porque cuando voy a su palabra revela mi condición, me guía al arrepentimiento y quiero ser como Él. Termina diciendo el apóstol Pablo, a menos que estéis reprobados. Pero aún en esa mala noticia hay una buena noticia. Porque si estás reprobado, si no está Jesucristo en ti, morando en ti, tienes la oportunidad de arrepentirte todavía. Tienes la oportunidad de venir al Señor y decirle, Señor, perdóname. Ahí está, dejo a un lado mi traje, imitación, burda, china, y tomo el vestido que tú me has dado, el vestido de Jesús. Entro por este camino que es angosto, es el único camino. Es un camino que trae consigo persecución, que trae consigo rechazo, que trae consigo cierta tristeza, cierto dolor en la carne, en esa tierra, pero mi esperanza está en la vida eterna. Mi esperanza está en esto que vimos, en esa ciudad en la cual no va a haber necesidad de sol, no va a haber necesidad de luna, no va a haber necesidad de estrellas, porque tu gloria va a iluminar. Jesús, el Cordero, será la lumbrera de aquella ciudad, donde no habrá necesidad de lámparas ni luz de sol, porque el Señor lo va a iluminar. Finalmente, podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿realmente reconocí mi condición de pecado? Y esto es algo que a mí me gusta platicar cuando platico con hermanos. Es así como que una pregunta así como que ¿tú recuerdas el momento en el que te arrepentiste de tus pecados? Algo, o sea, es decir, no hay un método, no hay una experiencia que sea duplicada en todos. Yo creo que cada uno de los que hemos sido hijos de Dios, en algún momento ocurrió algo en nuestra vida, un antes y un después. No necesariamente, levanté la mano y dije, sí, yo decido y yo hago mi oración, mi decisión. No necesariamente, a lo mejor sí, pero a lo mejor en otro momento, en otras circunstancias. En lo personal, yo no sé el día puntual cuando nací de nuevo. Te puedo decir que fue el jueves 24 de marzo pero sí recuerdo esa temporada en mi vida en la cual la palabra de Dios estaba hasta en mis sueños. Hasta veía versículos hasta en la sopa de letras y decía, Dios me está hablando, Dios está llamándome, y era leer, llorar, y no fue un día, fueron varios días. Pero recuerdas ese día cuando reconociste tu condición de pecado delante de Dios, cuando al ver la santidad de Dios dijiste, qué inmundo soy. No se te ocurrió sacar tus credenciales, no se te ocurrió sacar tus logros espirituales, viste la santidad de Dios y así como Isaías caíste rendido y dijiste, ay de mí que siendo inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo inmundo han visto mis ojos al Rey. Ese es el antes y el después, y estamos hablando de Isaías, el profeta. Así que no te detengas si dices, tengo años de iglesia y qué van a decir. Mira, realmente no importa. Yo recuerdo muchas ocasiones en la iglesia a la que yo asistía en México, cuando se predicaba el evangelio y se hacían llamados, y yo en mi corazón sabía que no era hijo de Dios. Ahí estaba tocando en la alabanza, pero yo sabía que no era hijo de Dios. Y estaba ahí sentado o estaba ahí atrás con la guitarra colgada y decía, se va a ver horrible que pase, y se va a ver horrible que me ponga aquí a llorar, así que mejor le hago como que soy bien espiritual, ¿no? Pero estaremos delante de Dios
Y es preguntarnos a nosotros mismos, recordar cuándo hubo en nosotros un cambio. No estamos hablando de, cuándo dejé de tomar, porque Alcohólicos Anónimos también les ayuda a dejar de tomar. Eso es una rehabilitación. Estamos hablando de una regeneración, genes nuevos. No estamos hablando de, este día ya dejé de fumar, dejé de decir malas palabras. Viene en el paquete, por cierto, pero estamos hablando de una nueva naturaleza. Es una repulsión por el pecado, por aquello que desagrada a Dios, que ofende a Dios. Es un hambre por la palabra. Entras a esa batalla en la que dices, necesito pasar tiempo con Dios. Porque se nota cuando no paso tiempo con Dios. Mi espíritu lo resiente, se contrista. Cuando haya algo que estorbe en mi comunión con Dios, voy a la palabra, lo reconozco. Recordar aquel día en el cual me arrepentí de mis pecados, confiando en que solo la sangre de Jesús me puede limpiar, solo la sangre de Cristo me puede limpiar. No hay nada más, hermano. No hay ni pactos de dinero, no hay ni mandas, no hay indulgencias. Es solo la sangre de Jesús. Es tan simple de escucharse. Obviamente le costó a Jesús todo. A Dios le costó a su Hijo. Pero Jesús derramó su sangre, venció al pecado, resucitó, venció a la muerte y dejó ahí el vestido colgado para nosotros, a disposición de nosotros, quienes por cierto estábamos excluidos de la invitación, para quienes ese traje no era originalmente, pero Dios en su gracia lo hizo por nosotros. Así que yo te voy a invitar a que inclines tu rostro y podamos meditar en este mensaje, podamos meditar en esta enseñanza. Primeramente, agradecerle al Señor por su gracia, por su misericordia, por su bondad. Siendo tu enemigo, Señor, siendo tu enemigo me amaste. Siendo tu enemigo, diste a tu Hijo en rescate por mí. Siendo tu enemigo, me has dado vida eterna cuando no lo merecía. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por tu sangre, Jesús, derramada en la cruz. Porque cada golpe que recibías, pensabas en mí, pensabas en mi redención. Queremos, Señor, no solamente escuchar este mensaje, sino poder compartirlo con otros y poder examinarnos a nosotros mismos también. Gracias, Señor.